Hola, mi nombre es Alexander Muñoz, soy músico profesional, pianista, nacido en la ciudad de Valparaíso. Yo partí estudiando como la mayoría de los pianistas en Chile y la región, que se forman bajo una escuela de piano clásico. Ahí yo estuve en el Conservatorio de Viña del Mar con el maestro Aníbal Correa, con quien tuve la suerte como de tener a él como formador, porque es un tremendo personaje tanto en lo técnico como en lo humano. Entrega herramientas como el tema del amor al piano y el desarrollo de elementos valóricos del músico que escapan más allá de la hora cronológica de pedagogía y de sacarle los temas o las piezas que le corresponden. Eso ha sido súper lindo con él. Con respecto a los inicios y mi interés del piano vaquero, esa es una idea que yo siento que se fue desarrollando por las circunstancias en que yo empecé a vivir y las reflexiones. A mí me mueve mucho el ir reflexionando acerca del mundo que me rodea y ir planteándome si estoy en lo correcto o no, o si lo que estoy haciendo es válido. Ese es un tema que a mí me enrolla, por usar un término coloquial, de si lo que estoy es un aporte, va a ayudar a otros o algo que tiene una riqueza. Esa obsesión por buscar un poco el fondo del trasfondo, del fondo y de la esencia de algo es una cuestión que me ha motivado. Y en base a ese pensamiento empecé a preguntarme si realmente estaba haciendo lo correcto con el tema del piano clásico. Me gustaba y sentía que era una herramienta que me permitía avanzar, que me estaban dando herramientas técnicas, estaba en un nivel súper alto, o sea, en el sentido de que cuando tú estás estudiando en un conservatorio todos están en un training de estudio y eso hace que tú no puedas no estudiar porque de partida no te sientes bien si no estudias, porque los otros están en una parada súper, no sé si competitiva, pero están haciendo lo que hay que hacer, avanzando, entonces no puedes como flojear. Pero sin embargo yo escuchaba como, sentía como una especie de vacío. Y yo creo que ese vacío tiene que ver con que yo no podía como contradecir o aportar elementos a una partitura de piano doctor, de piano clásico, porque ya estaba estructurada. Y
la escuela que me enseñaba Aníbal y la escuela del piano clásico tiene que ver con eso, con respetar una tradición, y es súper válido respetar una tradición también. Pero empecé a sentir que algo faltaba y me empecé a sentir un poco lejano porque, como te decía yo, al hecho de buscar en la esencia de algo, el trasfondo de algo, me es muy difícil para mí tocar una música y tocarla y mover los dedos solamente. Entonces me empecé a informar del contexto cultural y empecé a sentir el piano como instrumento en esa área de estudio que yo estaba. Lo empecé a sentir lejano a mí porque yo empecé a darme cuenta que en el fondo era el instrumento de la corte y el instrumento de las fiestas de los grandes salones europeos, y era de un mundo antiguo, de un mundo desaparecido incluso. Entonces no me pude conectar como filosóficamente con el piano clásico, y cuando no me puedo conectar como conceptualmente con algo, no engancho. Entonces empecé como a tener como un conflicto interior con ese tema y empecé a abandonar y empecé a acercarme a los clubes de jazz. Y me di cuenta que los clubes de jazz y que el piano jazz en general me estaba permitiendo más libertades. Y me aboqué en tratar de aprender en ese tiempo, me obsesioné con la historia del jazz, como te decía, para yo dedicarme a algo, tengo que encontrarme con ese algo, que pienso que la música no es solamente un conjunto de sistemas de organización de sonido y ritmo, sino tiene un trasfondo cultural humano. Pienso que las cosas son más que sonidos, tienen una historia, una sangre detrás. Entonces me puse a leer cosas como, no sé, como el libro Raíces, para entender el tema, para incorporar el jazz en mí, con esa idea. Me puse a ver películas del tiempo del tema de los esclavos, me metí en el trasfondo histórico de eso y traté de vibrar lo más posible con esa historia, con la idea de que si yo vibraba a nivel mental, espiritual, yo iba a poder tocar el jazz no solo técnicamente bien, sino que iba a salir de mí, porque yo veía que cuando los tipos tocaban blues, les estaba fluyendo desde dentro de ellos. No era que estaban aplicando un libro teórico, porque yo me puedo leer un libro teórico, me puedo leer un licks y puedo sonar muy bien y puedo lograr un nivel profesional excelente, es cosa de estudiar y dedicarse. Pero sentía que había un elemento que no era racional, porque hay un tema de lo racional, que es estudiar, que es leer una partitura o leerte un sistema de improvisación, y eso lo puede lograr la mente humana lógica, porque tiene que ver con un desarrollo sistemático de una habilidad. Pero había algo en el blues, sobre todo, que no tenía que ver con un desarrollo sistemático ni un estudio, tenía que ver con un algo que no podía explicar racionalmente. Entonces cuando suceden esos fenómenos yo quedo como que quedo mal, pues. Entonces digo, no, tiene que tener una explicación, tiene que haber un fondo, la idea de llegar al fondo de algo.
piano clásico, en el jazz empecé a sentir lo mismo, empecé a sentir que algo faltaba, que algo no estaba logrando. Entonces, claro, dije, bueno, el jazz me está entregando herramientas que me sirven como para ampliar mi criterio armónico, para desarrollar mi capacidad de escuchar a los otros músicos, para poder improvisar. Y era una música que era rica porque se trataba de, como siempre, estar contradiciendo lo anterior, haciendo algo contrario a lo que venía, o planteando nuevas ideas, y era una música que valoraba mucho la individualidad. Y que la tradición del jazz tenía que ver con el desarrollo individual. Y eso me agradaba mucho. Entonces seguí estudiándolo, no lo dejé, a diferencia del piano clásico, que como que quedó como un poco en el olvido para mí. Y el jazz no, el jazz lo seguí estudiando, lo sigo estudiando hasta ahora. Y lo considero una herramienta súper potente y súper fuerte. Me gusta mucho enseñarlo porque siento que cuando uno enseña como herramientas de armonía, sobre todo, siento que el estudiante o el alumno se ilumina de alguna manera, y eso me produce satisfacción. Pero algo raro había, de nuevo la sensación de que algo faltaba, de que había un vacío. Habían temas, por ejemplo, me acuerdo de Half Nelson, que tiene relación con Nelson Mandela, o Alabama, con la matanza de Alabama, Take the A-Train, que el tren del recorrido en Harlem. Bonito, yo leía todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y locales como el Savoy, Birland y cosas por el estilo. Sin embargo, no conozco, yo no viví ni te puedo decir en la piel qué es Nelson Mandela, más que es un tipo importante, ¿no es cierto? Pero no me paran los pelos, no me produce escalofrío. Entonces dije, chuta, acá hay un problema. Entonces los jazzistas, me di cuenta a través de los discos que empezaban a irse más atrás y empezaban a explorar en rítmica africana, y empezaron de alguna manera a reencontrarse, que es como el tema del libro Raíces que leí en ese tiempo, que el tipo sale de África, deja una generación que florece en Estados Unidos, y el escritor después vuelve a África a encontrar sus raíces. De alguna manera es como vuelve al inicio, se produce esa circularidad. Me sentía que yo no estaba produciendo ninguna circularidad, que estaba imitando. Entonces no encontraba una respuesta, porque yo tengo mentalidad de pianista, me gusta el tecnicismo, me gustan las cosas que sean de alto nivel, y me gusta que las cosas suenen bien, que suenen con estudio y que tengan el nivel técnico. Yo sentía que el folclore chileno, porque empecé a explorar eso también, no tenía ese ímpetu por la complejidad, que es el ímpetu que yo encontré en el jazz, por ejemplo. Esa pasión por lo complejo, por el desafío individual. Entonces, había algo, de repente, algunos de mis compañeros de esa generación, porque todo esto es un proceso reflexivo de años, desde que entré al conservatorio, a la universidad, me encontré con el jazz así como más firmemente. Algunos compañeros siento que encontraron esa respuesta a ese vacío en el jazz latino, en lo que estaban haciendo en Cuba, en lo que se hacía en Puerto Rico, y bien, pero si tú ahondas en los conceptos como mágicos religiosos que tú podías escuchar en el jazz latino, igual te vas a encontrar con algo que está súper lejano. Yemayá como figura es súper lejano, y toda la cultura como africana mágico-religiosa, los caracoles, el tema de la che, son cosas que no vivenciamos ese concepto, no lo entendemos. Aunque podamos estudiarlo, no lo vamos a entender desde lo irracional. Y un día escuché La Consentida, y hay una introducción de Rafael Tarlaviña que se
escuché eso dije, no, aquí hay algo, dije, aquí hay un piano, esto está sonando muy chileno, esto tiene un sentido, yo sentía que había que estudiarlo, que había una sonoridad. En el piano clásico siempre, yo me acuerdo que me hablaban de tocar legato y el pianista me hablaba de eso. Y si tú escuchas el jazz, los afroamericanos insisten mucho en su forma de tocar, en el touch que ellos tienen. Y sentía que Rafael Traslaviña y el Perico Chileno también, y toda la gente del piano huequero tenía una impronta huequera en el touch pianístico, que es como generar este sonido. De golpeteo, así una especie de mano pesada, como si estuviéramos tocando un tambor, pero que no es un tambor. Después se me aclaró la idea cuando descubrí que en el fondo estábamos tocando como el tañador en el piano. Pero en ese tiempo no tenía esos conceptos. Entonces decía, me encontré con esa introducción y me volví loco. Y empecé a tratar de buscar información de dónde poder tocar piano huequero. Y como venía con la idea de la sistematización occidental del estudio, del piano clásico y del jazz, que están súper sistematizadas las dos escuelas, traté de buscar como lo más parecido a una sistematización, que no encontré. Entonces, por ejemplo, fui donde... Pero de partida no conocía a nadie de la cueca. Entonces, eso, yo tenía quiero tocar cueca, listo, eso sería todo. Entonces un amigo me dijo, oye, hay una pega para tocar cueca para septiembre, ¿puedo ir? Oh, qué buena tocar cueca. Y yo dije, pero yo no sé tocar cueca. No, pero anda nomás, si ahí vaya a cachar. Esa es como la típica del cancheo cuequero. Oye, pero hay una pega, si hay tanto y hay que tocar cuecas, pero ¿cuánto? No, do mayor, tú dale. Entonces dije, chuta, ya voy a agarrar nomás. Y metí el teclado y me fui con un grupo a tocar a Huayiguay. Y fue como una especie de iniciación cuequística, porque aparte de estar tocando con huequeros que ya manejaban el lenguaje y todo, como que fue el 18 de septiembre, o sea, no fue en una fecha X que podría haber sido en cualquiera de las otras peñas huequeras. Esto fue el 18 y compartí con los guasos de allá y tomamos mistela y nos quedamos tomando toda la noche cantando huecas y yo tratando de asimilar todas las sonoridades que estaba escuchando y no entendía nada. El bajo, estaba el bajista al lado, el bajo me parecía así genial, la rítmica del bajo. Y dije, ¿cómo se engancha con el piano? Está en la raja así. Y trataba de tocar cueca, pero yo en el fondo no sabía nada. Estaba siguiendo, yo creo que lo que hacía, no me acuerdo mucho lo que hacía en ese tiempo, pero yo creo que eso es lo que más debía haber hecho, ideas rítmicas, porque no tenía la idea melódica. Y yo hablaba con los tipos, oye, pero ¿cómo yo toco cueca en el piano? No, mira, tenés que escuchar esto, escuchar un disco. ¿Pero qué tengo que hacer? Es que tenés que florear, ¿no? Entonces empecé a encontrar un vacío. Y dije, pero me sentí absolutamente pleno dentro de esa búsqueda. Conocí gente que estaba tocando los platos de café, y dije, aquí hay algo, dije, porque aquí esto ya es interesante, porque ya no estoy estudiando un swing extranjeros y no estoy tratando de entender un concepto rítmico que no nació de otro lado sino que de nosotros mismos, como hacer una rítmica con una cuchara o hacer una rítmica con un plato de café, o bueno, la historia que cuenta Hernán Núñez de tocar en un tarro parafinero, ¿no es cierto? O a la orilla de cualquier camino y elaborar una rítmica y con lo que sea, con lo que esté a nuestro alrededor. Entonces dije, esto sí, aquí hay algo que yo siento que hay que explorar, que hay que dedicarse y poner atención. Entonces, me acuerdo que en ese tiempo me llevaron donde un viejito, que yo ni siquiera recuerdo el nombre en este momento, que quedaba por ahí de Porquilpué,
y tratamos de hacer una clase. Entonces yo venía con todas las ideas de como académica, me llamaba la atención. Me llamaba la atención. Se generan ese tipo de situaciones como súper poco como tonales. Entonces yo le decía al caballero, pero ¿qué es esto en la introducción de la consentida? ¿Qué está pasando ahí? Él me decía, pero si no te preocupes, si aquí hay que tocar puras pillerías nomás. Esa es la explicación pianística. Mira, me decía, la cueca son puras pillerías. Y él tocaba así lo que voy a decir. Así, todo así, con 2 deditos. Entonces dije, chuta, así. Traté de contactarme con otra gente, hablé con el Sota Ponce, el Aforino, que él sí generamos una instancia más de comunicación más académica. Entonces, con esas bases empecé a entender la cueca, y en un principio yo tocaba la cueca, anotaba todo, como una partitura así de música popular, todos los acordes. Entonces, poco a poco, a nivel como de intuición y a nivel de no razón, empecé a incorporar la cueca en mí, empecé a dejar de leer las cuecas. Y como abandoné el tema de las partituras, ¿cierto? Como el tema que viene de los conservatorios, de la formación tradicional del piano, la lectura. Y me di cuenta que en el fondo el abandonar el hecho de tener una partitura, y que a los cuequeros le cargaba un poco eso, a los viejos sobre todo, también como que el tema de la partitura, no, sí. De hecho se burlan, hay cierta burla de los músicos que leen partitura, porque no, que no pueden leer con una partitura, se puede. Entonces me di cuenta que era una especie de respuesta contra-europea, porque Europa representó, de cierta manera representa toda la cultura escrita y todo lo que tiene que ver con la imprenta, con el desarrollo de los libros, con la erudición de la historia oficial escrita. Entonces los viejos empezaban a contar a través de la cueca una historia no escrita, una historia oral, una historia que tenía que ver con conocerse, con lo que ellos llamaban las pillerías, y las pillerías no las iba a aprender en un formato escrito, las iba a aprender estando con ellos. Y todas esas mañas cuequeras, esas cachañas o floreos, nacen de estar en la cueca, no nacen si yo me alejara de la cueca en este momento por unos meses, yo creo que llegaría y habría un montón de otras cosas que habrían florecido ya, porque están con tanta renovación. Entonces, me empecé a encontrar, y sí, como te decía recién, que habían temas como Alabama o Half Nelson que tienen que ver con el jazz. Yo acá empecé a encontrar temas como en las letras, que se llaman Plaza O'Higgins y Almendral, hermoso jardín porteño. La Plaza O'Higgins, yo lo conozco, ¿ah? Pero yo no conozco el Birland, pero conozco la Plaza O'Higgins. Conozco la Plaza Chaurren, y los viejos hablaban de la Plaza Chaurren y el Siete Espejos. Íbamos a la subida al Barón, íbamos a las Quintas San Roque, y empecé a recorrer Valparaíso. Ahí estaban las Quintas San Roque, las desaparecidas Quintas San Roque. Y empecé a entrevistar a los pianistas, me empecé a entrevistar a los viejos, y los viejos te contaban, no, claro, es que ahora hay música envasada, entonces el piano desapareció, pero antes había un piano. Entonces hay un bar que ya no está el piano. Justamente en ese tiempo yo decía el pensamiento blusero que tenía en ese tiempo. Yo pasaba por un bar que creo que queda en Uruguay, que se llamaba La Cooperativa, decía Bar La Cooperativa, abierto día y noche. ¿Ah? El nombrecito así. Y yo pasaba por ahí cuando era más chico, y hoy vi un piano así como este, así café vertical. Y yo decía, ese es como el piano de los bares de blues, decía, esos bares de blues antiguos del Mississippi. Claro, en el fondo lo que yo estaba captando era la idea del piano bar de antro, ¿no es cierto? De cuchitril. Y me di cuenta que había una similitud entre la cueca y el blues en esa cosa como de bar y como de vino y como de bohemia. Y en el fondo el piano del bar Cooperativa era un piano donde se tocaban cuecas antiguamente. Y me empecé a dar cuenta que en Valparaíso había muchos pianos en los bares, y lo empecé a encontrar súper loco, porque había pianos que estaban como botados. Entonces
me empecé a dar cuenta que había una historia que estaba ahí. Después me di cuenta que trabajando con un amigo, ayudándole a una tesis con Nicolás de acá de la UCLA, que, claro, por ejemplo, la calle clave tiene que ver con el fanatismo, con el instrumento clave. Entonces me di cuenta que Valparaíso tenía una historia pianística súper fuerte, que muchos de los pianos llegaban acá. Y el hecho de que el piano se había transformado en un instrumento de diversión popular, lo encontré maravilloso, porque ya no estaba, dije, aquí el piano ya no está sirviendo a la corte, no está trabajando para los reyes, ni está sirviendo tocando para las grandes escenas de los palacios europeos. Acá está sirviendo a la diversión de nada más y nada menos que el roto chileno. Entonces,